Qué bueno estar aquí de nuevo. Hoy quiero compartir una lectura que está en Juan capítulo 4. Es un poquito larga, pero vale la pena. Aquí vamos a encontrar un pozo abundante de esperanza, literalmente un pozo. Vamos a la lectura de Juan capítulo 4. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: Ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: Yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿Qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Esta lectura continúa y la historia no termina aquí. Ya después Jesús se queda en la aldea un par de días y todas las personas le dicen a la samaritana: Oye, ya no creemos en él solo por lo que tú nos contaste, sino porque hemos podido oírlo personalmente
y comprobar que es el Salvador del mundo. ¿Qué tiene de especial esta historia hoy? Tiene muchas cosas, pero yo quiero resaltar unas pocas para dejar una inquietud en el corazón de todos los que me ven y me oyen en este momento. Lo primero es que este tipo de encuentros, como el encuentro de Jesús con la samaritana, como cada encuentro que tuvo Jesús con algunos ciegos, con algunos paralíticos, con algunos leprosos, ninguno de estos encuentros eran casualidades. Jesús supo exactamente lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque Jesús en Juan capítulo 10 dice que Él va a buscar las ovejas, que Él es el buen pastor, que Él es el que da la vida por las ovejas y que Él sencillamente tiene que ir por aquellas ovejas que aunque no están en ese momento en el redil, pertenecen a ese redil porque Dios el Padre se las ha entregado. Entonces esto nos ayuda a entender que todos los lugares por donde Jesús anduvo, las predicaciones que él dio, los encuentros que tuvo con ciertas personas, los milagros que hizo, etcétera, todo eso estaba perfectamente planeado porque Jesús siempre tuvo una perfecta relación con el Padre. Los que han leído toda la Biblia y específicamente los evangelios, se darán cuenta que la vida de oración fue algo muy importante en el Cristo, en el Mesías, en Jesús. Él oraba muy temprano, siendo de noche. Y podemos leer en los evangelios que él incluso pasaba noches enteras orando al Padre. Entonces, cuando vemos un encuentro como estos, decimos, qué precioso es nuestro Señor. Porque a sus discípulos les sorprendió, como lo leímos aquí en el versículo 27. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. No era normal ver al maestro sentado a solas con una mujer conversando. Y por el otro lado, para esta mujer también era una sorpresa, porque leemos en el versículo 9, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Esto no fue un encuentro casual, este fue un encuentro planeado con el patrocinio, sí, lo voy a expresar así. Este fue un encuentro planeado con el patrocinio del amor del Padre Eterno, con el patrocinio del amor de Dios. De ahí nace este encuentro. Jesús sabía perfectamente que en ese pozo, en ese lugar de Samaria, o yendo hacia Samaria, para ser más específicos, allí él tendría un encuentro con esta mujer. Este no era un horario habitual para ir a buscar agua, pero según análisis de algunos estudiosos, lo más seguro es que la samaritana cerca del mediodía iba por agua al pozo porque quería evitar los señalamientos, las miradas de las personas que la juzgaban, porque pues tratemos de remontarnos a esta época y no es necesario saber mucho de historia o de judaísmo para entender que en una sociedad así y en un tiempo como este, pues imagínese el peso y la vergüenza que cargaba una mujer que ya había tenido varios esposos específicamente. Como le dijo el Señor, has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. O sea que ya este era el sexto, porque los 5 anteriores habían sido esposos, pero ahora vivía con un hombre con el que ni siquiera estaba casada. Entonces no era una mujer con una buena reputación, además que era samaritana. Y si Jesús hubiera sido un judío común y corriente, él ni siquiera la hubiera mirado para conversarle. Pero aquí tenemos a nuestro buen Jesús, el que sabe todo tu pasado y sabe todo mi pasado, el que no tiene prejuicios, el que está planeando un encuentro para hablarnos y llegar profundo a nuestros corazones para convencernos de que Él es el Mesías. ¿Cómo tocó Jesús el corazón de esta mujer? Hablándole de su vida. Ella
nos da esa respuesta aquí más adelante, en el versículo 29. Vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Jesús sabe cómo toca el corazón de cada persona. De hecho, puede que tú que me estás viendo, que me estás oyendo, puede que este texto esté tocando tu corazón. Porque a lo mejor, aunque seas hombre, te sientes como esta samaritana. Tienes un prontuario de pecados, tienes una hoja de vida moral que no es de muy buena reputación. Y lo digo en un sentido mucho más amplio de haber tenido varios matrimonios o varias parejas en unión libre. Me refiero a todo. Pero Jesús está planeando un encuentro contigo en este momento. Por alguna razón estás viendo este video. De pronto te lo encontraste en YouTube, de pronto alguien te compartió el link para que veas este mensaje. Y la persona que te envió el link de este video, lo que tiene en su corazón es lo mismo que tuvo Jesús con la samaritana. Tiene o compasión o respeto o amor o misericordia, pero algo tiene o algo siente por ti, mínimamente un corazón de misericordia para con todos. Tal vez la persona que te mandó este video no te conoce, pero sabe que lo necesitas. ¿Por qué? Porque tú puedes acercarte a Jesús. Algunas de las razones que yo he visto por las cuales la gente no se acerca a Jesús es porque tiene vergüenza. La gente piensa, bueno, eso de la fe, la Biblia, Jesús, orar, la iglesia, es para gente buena o es para gente que no ha vivido como he vivido yo. Es para gente que es de otro estrato social o es para gente que es moralmente muy sólida. Pues bueno, a través de este texto quiero contarte que Jesucristo no tiene un listado de requisitos donde dice estos son o estas son las características de las personas que me pueden buscar y solo a esta clase de personas yo les voy a responder. Dice la escritura en los Salmos que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. ¿Se acuerdan esa lectura que está en los Evangelios donde hay un publicano orando en el templo y un fariseo? ¿Quién era el publicano? El publicano era un judío que a la vista de los demás judíos era un traidor, era una persona detestable porque era el encargado de cobrar los impuestos para Roma y los publicanos casi que tenían autoridad o potestad para administrar estos impuestos como quisieran y ellos cobraban mucho más de lo normal y se quedaban con muchas comisiones. Era una especie de enriquecimiento ilícito permitido a expensas del sufrimiento y los sacrificios de su propio pueblo. Y entonces está el publicano orando. Y este publicano dice, Señor, yo soy malo, soy pecador, sé propicio a mí. No sé, tal vez puedas perdonarme. Estoy parafraseando la oración del publicano. En cambio, el fariseo, un hombre conocedor de la ley de Dios, con un oficio religioso, tal vez con un prontuario moral impecable, una hoja de vida impecable como creyente, como papá, como esposo, no sé, este fariseo quién era. Y este fariseo oraba diciendo, gracias Señor porque no soy como ese publicano. Gracias Señor porque yo cumplo la ley de Dios, soy obediente. Estoy parafraseando esa oración. El caso es que Jesús enseñó que la oración que en ese momento era más agradable al Padre era la oración del publicano, porque el publicano abrió su corazón para reconocer su pecado, para reconocer su necesidad de Dios. Entonces yo quiero decirte, el encuentro con la samaritana es el encuentro que yo creo que una gran mayoría de cristianos tuvimos con el Señor en algún momento. A mí Jesús no se me reveló a mi vida porque yo era muy bueno. Creo que Jesús se reveló a mi vida en un punto en el que yo estaba espiritualmente más perdido. Como lo dije en el episodio anterior, yo estaba involucrado en caminos del ocultismo, de la nueva era, de la magia blanca. Yo creía que lo estaba haciendo bien porque lo hacía con la motivación correcta y porque se me decía pues que eso era un camino iluminado.
Entonces, cuando yo espiritualmente estaba más perdido, es cuando Jesús me permite conocerlo. Y tal vez este es el momento de tu vida en que moralmente, espiritualmente, familiarmente estás más perdido o perdida. Pero créeme que este es el encuentro en el que Jesús te está diciendo hoy, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Por ejemplo, de esta agua que tomo yo aquí. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esto es una frase muy poderosa porque lo que Jesús está diciendo es que la vida que fluye de Él cuando tú bebes de sus aguas, o sea, cuando tú tienes fe, cuando tú te rindes a Él, cuando tú lo aceptas en tu vida, lo incorporas en tu vida, esa vida sobrenatural, esa eternidad que es Él, empieza a brotar dentro de ti con frescura, como un manantial. Ahora ya no es que tú vas al pozo a buscar agua. Ahora se trata de que el pozo está dentro de ti. Eso suena extraño. Es algún tipo de misterio espiritual. Pero cuando tú empiezas a caminar con Cristo, a leer la escritura, a orar y a tener una relación cercana con Él, tú empiezas a comprender esto. No es mi trabajo ni es mi llamado en este momento explicarte los misterios de Dios a un nivel profundo. Pero sí es mi trabajo y es mi llamado en este momento conectarte con la fuente de la vida eterna. Y la fuente de la vida eterna es Jesucristo. Nuestra vida espiritual es como esta lectura. Yo puedo saciar la sed temporal, como lo hago en este momento. Yo tomo agua porque tengo sed, quiero hidratar mi garganta, por lo que sea. Y esto me sucede por decir algo, si yo no fuera cristiano, si no tuviera Cristo en mi vida, si no hubiera nacido de nuevo en Cristo, entonces yo me compararía como el hombre que tiene sed. Tiene sed de llenar un vacío emocional, un vacío económico, un vacío en su autoestima, un vacío de paternidad o de maternidad. Los seres humanos tenemos todo tipo de vacíos, sobre todo en nuestro estado natural sin conocer a Cristo. Entonces vamos al pozo de tiempo en tiempo y buscamos agua. Y esa agua nos calma la sed, pero no nos sacia. Entonces Jesús estaba tratando de que la samaritana entendiera que su vida emocional era como ese pozo. Ella simplemente va al pozo, bebe un poco de agua y sacia sus vacíos emocionales, sus vacíos sentimentales, a lo mejor hasta espirituales. Todos tenemos un vacío muy grande antes de llegar a Cristo. Es el vacío que tenemos en común y ese vacío se llama muerte espiritual. Tal vez en otra ocasión les enseñe un poco más de esto. En la carta a los Efesios, Pablo lo explica muy bien y él dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados y nuestros delitos. Esa es la sed, el hambre, ese es el vacío más grande que tenemos todos. Pero Dios, por su gran amor para con nosotros, permitió que por gracia, por medio de la fe, Cristo llegara a nuestras vidas y que este pozo de vida eterna pueda estar dentro de nosotros. Esa es la razón por la que ese amigo, ese familiar o ese compañero de trabajo que tú has visto, que empieza a caminar con Cristo, que entra en este camino de fe, que aprende a orar, a leer la escritura, tú ves que hay algunos cambios importantes en la vida de esa persona. Cuando entramos en el camino de la fe, no cambiamos instantáneamente. Somos como tierra seca. Y ustedes han visto lo que pasa en la tierra seca cuando empiezan a echar agua. La tierra se chupa el agua y usted todavía no ve como que haya un charquito ni nada. Pero si seguimos echando agua, ya llega un momento en que la tierra se vuelve lodo. Y si seguimos echando más agua, se van a formar algunos depósitos, algunos pequeños charcos de agua.
Y así es la vida cristiana. Este pozo que empieza a brotar dentro de nosotros empieza a proveernos agua, pero somos tierra seca que empieza a absorber el agua. Entonces al principio no se nota el agua, pero ya la tierra está siendo remojada por dentro. Y vamos madurando espiritualmente y ya luego se va a ver el lodo y luego se van a empezar a ver algunos charcos de agua. Eso representa cuánto terreno va ganando Cristo en nuestras vidas y vamos siendo transformados. Pero bueno, quiero volver al punto básico. No importa, digo esto metafóricamente, no importa si tú has tenido 5 maridos, 6 maridos y con el que ahora estás ni siquiera es tu esposo. No importa si tú eres hombre y tienes 2 divorcios encima, 3 divorcios, si tienes hijos regados por todas partes, si eres alcohólico, no sé cuál es tu pasado o cuál es tu presente, hombre o mujer, no sé en qué estás. Lo único que quiero que sepas es que Jesús te conoce perfectamente, como conocía a la samaritana. Jesús simplemente le habló de esta manera para tocar su corazón, para entrar profundo y mostrarle que Él es el Mesías. De hecho, Él le da una enseñanza teológica muy importante que quiero resaltar en esta hora. Él le dice en el versículo 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta frase de espíritu y en espíritu y en verdad se refiere a que se trata de una conexión desde tu espíritu con Él, una conexión basada en la verdad, que es la palabra, una conexión basada en la verdad, que es Jesús. ¿Cómo que la verdad es Jesús? Sí. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, cuando adoramos en espíritu y en verdad, es porque nosotros nos conectamos con Dios, no porque sea un templo, no porque sea en Jerusalén, no porque sea aquí o allá. Nos conectamos con Dios porque la fuente de vida, Cristo, está en nosotros. Y ahora no se trata de un lugar, de un templo o de una ceremonia. Ahora se trata de Cristo viviendo en mí. Y Cristo viviendo en mí hace que yo adore, o sea, obedezca, viva para Dios verdaderamente. Esto sobrepasa los límites de la religión. La religión simplemente te enseña a cumplir con unos rituales. Pero cuando adoras en espíritu y en verdad, no importa quién eras en el pasado, no importa si estás en la sala de una casa, en un café o en una habitación, tú puedes conectarte con el Padre y puedes adorarlo en espíritu y en verdad, porque quien te conecta con el Padre no es la religión. Quien te conecta con el Padre es Cristo mismo y por eso Él también enseñó, donde 2 y 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. ¿Estás listo? ¿Estás lista para un encuentro con Jesús? Él está planeando un encuentro contigo y Él quiere enseñarte a dejar de beber agua como esta, que solo sacia temporalmente, y Él quiere que tú recibas dentro de ti la fuente de vida eterna. Esto es precioso porque note que la samaritana ni siquiera tenía entendimiento religioso. Se los voy a demostrar con esta lectura. Versículo 22. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Es decir, es tremendo lo que está haciendo Jesús aquí porque le dice, mira, tienes una vida moralmente cuestionable y yo sé que tú estás avergonzada de eso. Sí. Y además quiero que sepas que religiosamente no entiendes. O sea, si fuéramos a hablar de méritos religiosos y méritos morales, esta mujer no tenía ninguno. Jesucristo, si pensara como somos hoy día, él no hubiera conversado con ella, ni hubiera abierto esta posibilidad. Pero Jesucristo
es el Salvador del mundo. Y Él va por ti, así como vino por mí y como vino por miles y por millones. Y seguirá yendo, porque Él es el buen pastor y Él nos está rescatando a todos. Yo te invito a que tengas esta conversación con Jesús en el pozo. Lo digo en un sentido metafórico. Ten una conversación con Él, puede ser en tu habitación, en la sala de tu casa, donde quieras. Y dile, Jesús, ya no quiero más del agua temporal. Quiero, quiero el agua que tú das. Quiero el agua que puede brotar dentro de mí para vida eterna. No te avergüences por tu pasado o incluso tu presente moral. Esas enseñanzas de que tenemos que ser perfectos para ir a Él no tienen sustento bíblico, así que no le creas a las personas que te dicen que tú primero tienes que limpiar tu vida para presentarte delante de Él. Eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, Jesús, cuando lo señalaron por reunirse con prostitutas y publicanos, Él dijo, es que yo no he venido por los justos, yo he venido por los pecadores. Los enfermos son los que necesitan médico, no los que están sanos. Así que si tú estás como decimos en Colombia, o más específicamente los paisas, si tú estás llevado, si tú estás pero podrido en el pecado, voy a poner un cuadro muy exagerado, si estás podrido en el pecado, esta es la oportunidad perfecta para que tengas una conversación con Jesús en el pozo y le digas, ok, yo soy como la samaritana, tengo algunas cosas que me dan vergüenza y yo sé que tú las conoces. Yo quiero beber de esa agua, yo quiero que me transformes, yo quiero que me ayudes. Es solo un ejemplo de una oración, porque la elocuencia y la reverencia no son un requisito. Él es el Todopoderoso y Él merece reverencia, Él merece todo lo mejor. Pero hablando específicamente de esta situación, no es un requisito que tú uses oraciones elocuentes o elegantes. Simplemente abre tu corazón y dile, Jesús, estoy pero mal, estoy llevado, estoy llevada, estoy podrido en el pecado. Tú conoces mi vida, sabes lo que me han hecho y sabes lo que yo le he hecho a otros. Y sabes las cosas que hay en mi mente, en mi corazón. Pero recuerda, Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Si tú abres tu corazón y reconoces tu necesidad de un Salvador, todos la tenemos. Lo que pasa es que no todo el mundo lo reconocerá. Pero si tú le reconoces como Rey, como Señor, como Salvador, si tú eres como el hombre que estuvo crucificado a su lado diciéndole, por favor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si tú haces eso, Jesucristo inmediatamente te va a rodear con amor, con perdón, va a abrir tus ojos y tu entendimiento y vas a empezar un proceso de limpieza, porque Él te mostrará todo lo que está mal y Él te dará la fuerza y el entendimiento para que te arrepientas, es decir, para que cambies el camino de tu vida. Él lo va a hacer. Yo sé muy bien a quién predico, conozco a quién predico. El Dios en el que creo, el Cristo que yo predico, es el Cristo que transformó a la samaritana, es el Cristo que perdonó a ese hombre que estaba crucificado. Él no tenía tiempo ni de bautizarse, ni de hacer un ritual, ni de ir a un templo, ni de pagar una penitencia. Él no podía hacer nada, estaba crucificado, pero pudo abrir su boca y decirle, yo sé que tú eres el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que te hablo a ti, mujer samaritana, o bueno, también hombre samaritano, que no entiendes, que no comprendes bien estos asuntos de la religión o de la Biblia o de la fe, y que además de eso tienes una vida o un pasado o un presente cuestionable. Te hablo a ti. Les hablo a todos, pero especialmente a los que tienen vergüenza,
porque han tenido una vida de sinvergüenzas. Hay que decirlo. A esos les estoy hablando específicamente. Conversen en el pozo con Jesús. Él va a cambiar las aguas que han estado alimentando tu vida. Él te va a dar salvación eterna. Y solo hay un requisito y es entrégate a Él. Abre tu corazón para que Él meta su mano, para que suceda en ti como dice la Escritura. Cambiaré el corazón de piedra, le quitaré el corazón de piedra y le pondré un corazón de carne. Eso traduce un corazón tierno, enseñable, humilde. Esa obra la hace Él, ni siquiera la hacemos nosotros. Dejemos que Él nos sorprenda, como sorprendió a la samaritana, al punto que ella se fue corriendo a la aldea y la gente le creyó. Y la gente se interesó en Jesús porque pudieron ver lo que estaba sucediendo en esta mujer samaritana. Quiero terminar haciendo una breve oración por los que me escuchan, por los que me ven en este momento. Señor Jesús, te doy gracias porque un día tú y yo tuvimos una conversación en el pozo. Un día me mostraste que el agua que yo bebía no era el agua que yo necesitaba. Y me mostraste que era necesario beber de tus aguas para poder tener la vida eterna. Gracias Jesús porque un día yo era como esta samaritana. Tenía un listado de pecados, un listado de faltas, tenía situaciones internas que me producían vergüenza. Pero tú me dijiste, ven a beber de estas aguas y no tendrás sed jamás. Te pido, Señor de los cielos, que toques en este momento a los que me han escuchado. Háblales en su corazón profundo y que ellos experimenten esta misma voz diciéndoles, ven a beber del agua que yo te doy y no tendrás sed jamás. Gracias Jesús, porque tú eres Rey, tú eres Dios, tú eres Salvador. A ti sea la gloria Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, espero que esta palabra, espero que este mensaje haya llegado profundo a tu corazón. Te recomiendo buscar aquí en el canal el episodio anterior, seguro que lo vas a encontrar. Esta es la serie llamada Pan de Vida, perdón. Esta se llama Pan de Vida, porque Él es el pan de vida. Entonces, bueno, yo me sigo tomando esta agüita para la sed temporal, pero el pozo que brota para vida eterna ya está en mí. Y espero que también comience a estar en ustedes y que ustedes hagan como la samaritana, que vayan y le cuenten a otros lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Chao.